Hoy en Enclave Cofrade nos desplazamos hasta 3 municipios de la diócesis de Toledo. Somal de Verdeja, El Torrico y Villar del Pedroso. Este último municipio está situado en la provincia de Cáceres, dentro de la comunidad autónoma de Extremadura, pero eclesiásticamente pertenece a la archidiócesis de Toledo. ¿Qué tienen en común estos 3 municipios? La celebración del Carnaval de Ánimas, que será el protagonista de nuestro programa de hoy. El Carnaval de Ánimas es una festividad tradicional donde se fusionan rituales religiosos en honor a los difuntos con elementos militares. Se remonta al siglo XVII o anterior, con raíces en el culto a las ánimas del purgatorio, celebrándose intensamente durante la semana de Carnaval, tradicionalmente organizados por familias que se turnan para asumir los cargos. Las representaciones militares incluyen figuras como sargentos, tenientes y generales que realizan desfiles donde se usan alabardas y banderas. A menudo estos desfiles son descritos como una soldadesca o milicia popular. También se realiza el baile del serengue, el ondeo de banderas, la confección del ramo de ánimas con roscas de pan y peticiones de comida o dinero por las casas para las ánimas. Otra parte llamativa de esta celebración son los trajes típicos que lucen los integrantes de las soldadescas. Son trajes muy coloridos, trajes que se heredan de generación en generación y que se cuidan y conservan como auténticas joyas. Maite, historiadora local, cuéntanos el origen del Carnaval de Ánimas. Para conocer el origen del Carnaval de Ánimas nos tenemos que remontar a sus dos orígenes, porque en realidad son dos los orígenes, el militar y el religioso. En el contexto religioso nos tenemos que remontar al Concilio de Trento, mediados del siglo XVI, cuando se establece el dogma del purgatorio. En ese momento los cristianos se les plantea que, además de tener el cielo y el infierno, tienen un recurso intermedio, que es el purgatorio, y que para salir de él se requieren misas por las ánimas de esos difuntos. En ese momento surge la duda de quién va a rezar esas misas, puesto que estas personas ya estarán difuntos. Y en ese momento se establecen cofradías, capellanías, memorias de ánimas, en las que pues se dejan donativos, se dejan en ocasiones tierras, rentas, pues para rezar por el ánima del difunto hasta que la renta alcanzase. En ese contexto, en el año 1607, Catalina Torrecilla, que era una villareja, viuda, sin hijos, decide dejar todo su capital a una causa, y es la causa de la capellanía de ánimas. Esto quiere decir rezar por todas las ánimas del purgatorio, sin exclusión, y además con un claro objetivo de que todo el pueblo participase de esas misas y de elevar esa hacienda para que las ánimas tuviesen una misa, al menos una cada día del año. Por eso deja como patrono de esa capellanía que ella instituye a todo el concejo de Villar del Pedroso. Esto es importante porque es todo el concejo de Villar del Pedroso, todo el pueblo, el que se implica en que esto se continúe y se siga haciendo, es decir, que se sigan haciendo misas por las ánimas del purgatorio. En ese contexto religioso, con el tiempo interviene el contexto militar que ya existía previamente. Cada pueblo, cada lugar, cada villa, desde las partidas de Alfonso X el Sabio, estaban obligados a tener una defensa, a tener unos retenes, unas milicias concejiles para defenderlos. Por eso nuestro Carnaval de Ánimas también tiene una parte militar y vemos en él, en las ropas, en los rangos, muchos recuerdos militares, como por ejemplo el manojo de cintas, de colores, la jarretera de cintas, la banda, las alabardas. Esta es la parte militar de la fiesta. Estas milicias concejiles siempre debían estar preparadas cuando el arzobispo o el rey reclamase que saliesen en su auxilio. En realidad eran labradores, pero tenían que prepararse. Los reyes católicos y posteriormente el cardenal Cisneros obligan a estas milicias a seguir activas
efectuando los alardes, ejerciendo los alardes de banderas y de armas en las fiestas mayores de los pueblos. De esta manera, pues la soldadesca se ejercitaba y hacía lo que hoy vemos realmente en el Carnaval de Ánimas, desfilar, hacer sus luchas de alabardas y sus alardes de bandera. Felipe II quiere mantener estas milicias, pero ve que están no están muy activas. Entonces les pide que se encomienden a algún santo, a alguna cofradía, y en este caso pues la milicia de Villar del Pedroso se encomienda a las ánimas, a las capellanías de ánimas. De esto tenemos documentación. Esto sabemos que de los ofertorios que hacía la soldadesca, pues se compraban fincas para la capellanía de ánimas. Y en ese contexto es en el que nace la fiesta, o sea, uniendo en realidad dos conceptos: la obligación de ayudar a las ánimas a salir del purgatorio y que esas milicias deciden ayudar a esa capellanía que funda Catalina Torrecilla. Y parece que decimos carnaval de ánimas y es una cosa religiosa, nos choca esos conceptos. ¿Cómo relacionamos ese carnaval con cultos religiosos y con la Iglesia? La capellanía de ánimas gestionaba dos funciones, que llamaban ellos, la función de carnestolendas y la función de difuntos. En este caso, al final terminaron unificándose la función de carnestolendas y la de difuntos. ¿Por qué en las carnestolendas? Las carnestolendas, en realidad, al tener un fin religioso, pues eran permitidas por la Iglesia, y al tener un fin recaudatorio, se agradecía ese festejo. La gente da más si está en un ambiente festivo. Esos ofertorios no son únicos de las carnestolendas, se hacían en la Virgen del Rosario, se hacían en otro tipo de festejos. Los ofertorios, en el caso de las carnestolendas, es una forma de decir: esto es el final, empieza la Cuaresma, dad todo lo que tengáis que dar, que nosotros lo hacemos por vuestra ánima. O sea, en ese sentido se recauda también de una manera más sencilla y la gente, bueno, pues parece que sale más a festejar de una forma permitida por la Iglesia y además también ayudar a las ánimas. Y Maite, ¿todo el mundo se podía permitir o podía tener una capellanía, una cofradía a la que encomendarse? Evidentemente no. O sea, existían, además de los pobres, pues también los pobres de solemnidad, ellos tenían que esperar que alguien rezase por ellos, pero bueno, las personas que menos recursos tenían también podían recurrir a los cepos de ánimas para dejar sus limosnas anónimas. Este cepo tenemos constancia de él al menos desde 1609 en documentación. El cepo es de piedra y existía otro igual en la taberna. El cepo, como veréis, tiene dos candados y esto tiene un motivo. A principios del siglo XVII hay un conflicto, puesto que la capellanía de ánimas tiene un capellán administrador y la parroquia tiene un cura teniente, o sea, un cura que es el cura responsable de la parroquia. Pues bien, este pleito, que llegó a altas esferas, fue porque precisamente no se ponían de acuerdo en quién debía administrar estas limosnas de este cepo y del cepo que se encontraba en la taberna. Después de muchísimo pleitear, llegaron al acuerdo de que se pondrían dos candados, uno para el cura teniente de la parroquia, y otro para el capellán de la capellanía de ánimas. Debían abrirlo en presencia de una nueva figura, el mayordomo de ánimas, y esto se hacía el 1 de noviembre, el día previo al Día de Difuntos, y por supuesto las limosnas pues, estaban destinadas a misas por las ánimas del purgatorio. Maite, y en la iglesia de Villar del Pedroso tenéis un cuadro de ánimas. Cuéntanos la historia de este cuadro. La historia de este cuadro es curiosa porque está ligada a una regañina que el vicario de Talavera pues echó a los villarejos y a la capellanía de ánimas en ese momento. La cuestión era que se hacían los ofertorios, igual que los tenemos actualmente, el ofertorio del martes de Carnestolendas, pero las personas que hacían cabeza en ese ofertorio, que eran los oficiales de la soldadesca, no daban cuenta de las limosnas, no apuntaban en ningún sitio. Nadie podía asegurar que realmente se destinasen a misas por las ánimas. Entonces el vicario se enfadó muchísimo y ordenó que con lo recaudado en los ofertorios del año 1725 y 1726 se hiciese el cuadro de las ánimas, a modo pues, también de expiación de culpas por haber hecho, bueno, pues por no haber apuntado bien a qué se dedicaban las limosnas. Este cuadro
se termina en el año 1727. El autor es José López, es un pintor talaverano que también pintó el cuadro que hay en la sacristía y bueno, pues debía ser el pintor de referencia del vicario, puesto que en la vicaría de Talavera hay un cuadro de la Virgen del Prado también firmado con una firma exactamente igual que esta del año 1729. Junto con el cuadro, otra reminiscencia a las fiestas de ánimas y de difuntos es el catafalco de ánimas que se coloca en Villar del Pedroso cada martes de Carnestolendas en la iglesia y que originariamente tenía los 3 pisos por los que el alma, representando los 3 pisos que debe escalar el alma hasta llegar desde el purgatorio hasta el cielo. Está documentado que tenía ropones negros con calaveras y bueno, estaba iluminado por grandes hachas de cera. En la actualidad lo que conservamos en Villar del Pedroso es la parte superior, la tumbilla, que es lo que se ponía encima de los 3 pisos y eso se puede ver y junto con el cuadro y el altar de ánimas forman la fotografía más enfocada a difuntos de esta fiesta. Háblanos un poco del cuadro, ¿qué podemos encontrar en el cuadro? ¿Qué representa este cuadro? El cuadro representa un purgatorio en el que además podréis ver personas de toda clase, hombres, mujeres, religiosos, que están en el purgatorio. A ver, al purgatorio solamente se iba con pecados veniales, los mortales no nos daban opción a otra cosa. Entonces, bueno, pues se representa a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen María y también están Santo Domingo y San Francisco con su cordón, pues intentando que las ánimas salgan del purgatorio, acompañados por San Miguel, pisando al demonio y no dejándole salir. Es habitual que estos cuadros pues, estén en muchas parroquias relacionados con cofradías de ánimas. Sí. Cristina, responsable del Centro de Interpretación de Villar del Pedroso. Este Carnaval de Ánimas tiene como unos días señalados y una estructura muy marcada. Háblanos un poquito de esos días y de cómo se distribuye y qué días son los importantes. Pues sí, este carnaval es muy especial para nosotros. Se distribuye en varios días que comienzan cuando ya apenas no hay carnavales por la península, es lo que nos caracteriza. Se empieza 9 días antes, pidiendo por las calles del pueblo al caer el sol, con unas campanas que suenan muchísimo, para que todos los vecinos nos escuchen y salgan a la puerta de sus casas y nos ofrezcan su donativo por las ánimas, que son las verdaderas protagonistas de este carnaval. Nuestro primer día es el domingo, el cual, como veis aquí en la vestimenta, empezamos con el color rojo, el lunes es verde o avellana, el martes para nosotros es nuestro día cumbre, por la mañana vamos de morado en señal de luto y por la tarde de rojo, y el miércoles es gris de ceniza porque es el día que se impone la ceniza. Como te decía, el martes para nosotros es nuestro día más importante, aunque este carnaval es por y para ellas, por las ánimas, son las verdaderas protagonistas. El martes pues un poco el día de rendirlas más culto. En la madrugada del lunes al martes vestimos el ramo de roscas de pan con anís, que es una ofrenda que ese general hace a esas ánimas, aparte de la instauración de la fiesta, el rendirlas una vez más homenaje por esa ayuda que le han brindado, y hacemos esas roscas de pan con anís que por la tarde, el martes y el último domingo, cuando celebramos los 2 ofertorios que tenemos en esta fiesta, pues el martes se venden esas roscas de pan en el ofertorio. Y ese dinero se le entregamos al párroco para que durante todo el año rinda misa a esas ánimas todos los miércoles. ¿Vale? También pues el último domingo es muy importante para nosotros porque entregamos ese relevo a los mandos siguientes.
del carnaval que lo van a realizar al año siguiente. ¿Y cómo se distribuye esos mandos? ¿No son todos los años no son todos los años mismas personas? ¿Cómo se elige a esas personas que realizan esas ofrendas? Cuéntanos un poco para que el espectador entienda en qué consisten estos días y qué actos tenéis importantes. Bueno, pues como te decía, ese general hace una promesa, instaura esta fiesta y se crea una soldadesca porque son las personas que llevan a cabo este carnaval. ¿Quién continúa esa soldadesca? Los vecinos del pueblo, ese grupo de amigos o de familia que a través de una promesa de que algo en su familia saliera bien o cualquier tipo de circunstancia, pues prometían hacer este carnaval. ¿Qué pasa? Que con la despoblación esas promesas pues se extinguieron un poco, pero también, como ha pasado este año, pues este carnaval tiene que salir adelante, se realiza una reunión y grupo de personas totalmente dispares se unen para que esa soldadesca se forme y este carnaval una vez más se haga. Cada año pues sí que son personas diferentes, los cargos pues se reparten pues uniéndose esos mandos, ese general, generala, teniente, tenienta, bastonero, bastonera y el alférez y la alférez, que son las personas que portan la bandera y la bailan, pues un poco son las cabecillas de este carnaval, los que llevan el mando. Y esas personas pues se reúnen y se reparten los cargos y los acompañan en sus filas pues los sargentos y las sargentas y atrás del todo nuestra banda sonora, que son los tamborileros, que son los que ponen el ritmo en nuestro carnaval. De esa época antigua pues también trasladamos la importancia social que tenía pues el alcalde, el juez de paz, el cura y el guardia civil, que también nos acompañan en nuestro desfile cada día. Y esa es un poco la distribución de nuestra soldadesca. Y además de esta distribución de estos días, nos has contado un poco los colores, que vais cada día como de un color, que representa X cada día. Háblanos un poco de los trajes. ¿Qué tenéis curioso de los trajes? Son trajes, como se ven, elegantes, llamativos. Cuéntanos un poco de los trajes. Bueno, pues nuestros trajes son muy particulares. Aunque somos extremeños, no tenemos un traje arraigado al folclore extremeño, porque tenemos mucha proximidad a la comunidad de Castilla-La Mancha, estamos muy cerquita de ella en el límite, entonces pues es un traje muy particular y muy diferente al que tenemos en el folclore extremeño. Estos trajes están elaborados por nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, y es totalmente artesanal, no son unos trajes que se vendan y se compren en cualquier sitio, esto se va haciendo desde que eres pequeña hasta que te vistes a lo largo de los años. Tenemos pues en las sargentas portan en su cabeza la montera, que es muy particular, llama mucho la atención, pues también esa banda que nos atraviesa el pecho a los sargentos y a las sargentas y a los mandos masculinos, que también es una herencia pues de esos altos cargos de las milicias de que os hablaba antes. Y bueno, pues también las alabardas que portamos en nuestras manos, los sargentos y las sargentas, y el bastón de mando que llevan los mandos en sus manos, pues también es una herencia que transportamos de esa época hasta nuestra vestimenta a día de hoy. ¿Nos explicas un poco qué son las alabardas? Pues las alabardas son unos elementos que llevamos en nuestra mano todo el día durante el desfile. Es un carnaval que se camina mucho. Los tamborileros uno por uno van recogiendo a todos los miembros de la soldadesca por sus casas y siempre tienes que llevar en tu mano la alabarda. La del género femenino es totalmente de madera, un poquito más ligera, y la de los chicos pues la empuñadura es de acero y el palo es de madera, es un poquito más pesada la de los chicos, porque ellos a la salida de la iglesia, hasta que llegamos a la plaza, pues se entrecruzan entre sí y chocan sus alabardas y hacen un poco ahí el símbolo de lucha todos los días, entonces tiene que ser más fuerte. Y ya vamos, si quieres, un poquito a la parte más sentimental. Te veo orgullosa del pueblo y de lo que tiene. Entonces, cuéntanos qué significa este Carnaval de Ánimas para Villar del Pedroso. Bueno, pues para Villar del Pedroso y para mí como villareja que soy y que he disfrutado de él muchos años y me he vestido, pues es un honor. Es una joya, es una herencia y es un poco pues el legado y la historia que nos representa a los villarejos. Tenemos muchas cosas buenas, pero este carnaval es la herencia más valiosa que podemos tener. ¿Por qué? Porque las rendimos homenaje a ellas. Quien más o quien menos tiene un ánima ahí arriba y con este carnaval cada año pues las ayudamos a que se sientan orgullosas desde ahí arriba, lo que de generación en generación nuestros antepasados nos han transmitido y que desde el siglo XVII hasta el año 2026 que estamos ahora, pues año tras año las hayamos hecho de sentir orgullosas y las hayamos rendido este homenaje que las hacemos cada año. Entonces pues para mí pues es un honor
el poderme vestir y el poder decir que cada misa, cada rosario, cada serengue, cada ofertorio y cada acto y cada esfuerzo que supone este carnaval, que hay mucha gente trabajando detrás, aparte de las que se visten, pues es por y para ellas, para las ánimas. Don Abel, párroco de Villar del Pedroso, carnaval de ánimas, la palabra carnaval choca un poco. En lo religioso, cuéntenos cómo recibe un párroco cuando llega aquí la palabra carnaval y qué conexión existe este carnaval de ánimas. Pues sí que es verdad que cuando llegas a Villar del Pedroso, y si no has estado en otro pueblo que haya carnaval de ánimas, pues te impacta esas dos palabras juntas, carnaval y ánimas. ¿Y por qué? Porque sabemos que la fiesta del carnaval es una fiesta pagana, que es vamos a comer y a beber, que viene la Cuaresma, vamos a aprovechar justo antes a ponernos las botas y ya cuando llegue el ayuno y la abstinencia de la Cuaresma, pues ya volvemos otra vez a esa tranquilidad y a esa vida religiosa. Pero claro que justo antes de empezar la Cuaresma, aquí en Villar, pues se haga este carnaval de ánimas, pues te impacta que una semana entera estén todos los días con las misas, también por las tardes el rosario, y que cada acto, cada momento, pues sea un acto para pedir por esas ánimas del purgatorio, para que puedan llegar al cielo, para que puedan encontrarse con el Señor, pues dices, qué bien, un carnaval religioso, un carnaval que de verdad te muestra la esencia y algo importante de nuestra fe, pedir por esas ánimas que tantas veces tenemos como olvidadas. Y por eso se hacen tantas y tantos actos, tantos y tantos momentos con sus detalles, cada uno importante y que no pasa desapercibido. Si algún día se me olvidara alguna cosa de algún acto, ya seguramente que habría alguien que me recordaría, tiene que poner esto, tiene que poner lo otro. ¿Por qué? Porque aquí en Villar pues se vive mucho el carnaval y lo llevan viviendo desde hace muchos siglos y se ha pasado de generación en generación, y esta tradición tan bonito, tan religiosa, que pidamos por esas ánimas del purgatorio, esas ánimas benditas del carnaval, por las que pedimos luego cada miércoles en las misas, pues merece la pena vivirlo, merece la pena venir aquí al Villar y conocerlo. Y hablamos de que tienen como se reparte a lo largo de una semana, tienen unos días importantes y unos ritos. Hay determinados ritos. Cuéntenos un poquito esos ritos, en qué consisten y cómo se van desarrollando y qué día. Eso es. Ya justo 9 días antes se hace unas novenas por las ánimas donde la soldadesca de cada año pues va pasando casa por casa con las campanas, como ha dicho Cristina, pues pidiendo por esas ánimas benditas. Ya son 9 días antes del carnaval de ánimas como tal. Luego después ya empezamos con todo lo que sería en sí el carnaval. El carnaval comienza un domingo. En ese domingo pues ya desde por la mañana empiezan a sonar los tambores, un ritmo pues de soldadesca, alegre, festivo, pero también que nos recuerda que ya empezamos, que ya está aquí el carnaval. Y van casa por casa recogiendo a la soldadesca, al alcalde, al sacerdote, hasta venir a la iglesia. Y en la iglesia la soldadesca masculina con las picas se entrelazan haciendo una especie de arco para que pase el sacerdote y también la soldadesca femenina a la iglesia justo antes. Luego la soldadesca se acomoda, la masculina en lo que sería el presbiterio arriba y la femenina abajo en los bancos. Después termina la misa del domingo, vamos a la casa del sacerdote, donde casi todos los días el sacerdote tiene que invitar a toda la soldadesca pues también a un aperitivo, pues para también que no solo sea cuidar el espíritu, también el cuerpo.
Y después de ese aperitivo vamos ya toda la soldadesca a la plaza, en la calle Real, a bailar el serengue, que es un cántico de la picaresca española de aquellos años, que eso no es tanto religioso, pero sí que también en un tema festivo pues hay que alegrar un poco con esa picaresca española de esos siglos. Después por las tardes, no todas las tardes, pero la gran mayoría, pues vuelven a sonar los tambores, a recoger otra vez a la soldadesca, uno por uno a sus casas. ¿Para qué? Para volver a venir a la iglesia para rezar el Santo Rosario. El Santo Rosario lo rezamos, pues aquí lo rezan la soldadesca, presidido, y en cada misterio se reza por los difuntos que ha habido de un carnaval a otro. Se ponen los nombres, se van diciendo los nombres en cada misterio del Rosario. Y luego ya después de los rosarios, pues ya sería como el culmen de cada día a nivel religioso. Luego sí, pues ellos pues montan las fiestas a nivel local, pero a nivel religioso sería eso. Después, el martes de carnaval, pues es el día culmen, donde se invita siempre al martes del carnaval, no a un domingo, sino al martes. ¿Por qué? Porque es el día más, no solo más emotivo, sino donde se hace más palpable esa devoción por las ánimas. A las 4:30 de la mañana sale el ramo, que ya se ha preparado la tarde de antes, aquí en la iglesia, y sale sin vestir, desnudo totalmente, lo que sería el esqueleto del ramo. Y se lleva a la casa de la generala de ese año a vestirlo. Allí, justo antes de salir y también cuando se llega, se hace ya un responso por esas ánimas. Y luego allí se empieza a vestir, una vez vestido con todas las roscas, con el olivo, las cintas, la bandera y todo lo que lleva, pues se baila en torno al ramo ya vestido. Y mientras, pues la gente también desayuna, que tienen un chocolate que también agradecemos en esta época del año, pues poder tomarlo. Y después de vestirlo se quedan la soldadesca pues haciendo guardia. De dos en dos, en parejas, se quedan custodiando el ramo durante todo el día hasta la hora de la misa. Entonces, la misa se adelanta ese día, no es a las 12, sino a las 11. ¿Para qué? Porque después de la misa vamos al cementerio. Y todo es decir, vamos a la iglesia, otra vez se va recogiendo uno por uno, la soldadesca, el sacerdote, venimos a la iglesia, la Santa Misa sería pues una misa de requiem por los difuntos, y después de esa misa pues vamos ya no con el sonido alegre de los tambores, sino con un sonido triste de luto hacia el cementerio, con un paso mucho más tranquilo, más sosegado hacia el cementerio. Y en el cementerio, ¿qué hacemos? Pues se pone esa corona de laurel, como habéis visto en el centro de interpretación, y se pone la cruz que está justo en el pasillo. Y en ese pasillo, pues toda la soldadesca se congrega, los sacerdotes, y hacemos otro responso por las ánimas y por todos los difuntos de nuestro pueblo. Se nota mucho pues esa devoción, se nota mucho pues también la emoción de ese momento por las lágrimas de la gente, cómo la gente pues se acuerda de sus seres queridos que han fallecido y piden por ellos en ese momento, donde hay un silencio sepulcral. Y la verdad que para un sacerdote pues que se pueda rezar tanto por esas ánimas, por estos difuntos de nuestro pueblo, pues también es un motivo de alegría, porque así nos damos cuenta de qué importante es rezar por nuestros difuntos. Y luego, pues el miércoles es un día más o menos normal, sabiendo que es miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza durante la Santa Misa. Y también un detalle que se me olvidaba del martes, es que también se pone el catafalco en la iglesia, que es recordando pues a los difuntos, bajo ese catafalco que se pone aquí en el centro de la iglesia, pues se queda también custodiado durante la Santa Misa. Así que eso sería un poco, creo que casi todos los detalles, porque hay tantas y tantas cosas que hay que cuidar, que hay que preparar a lo largo de esos días, pues que la verdad que en cada detalle pues se va notando también esa delicadeza y ese cariño que se tiene a este carnaval y sobre todo esa devoción a las ánimas.
Don Adrián, párroco de Valdeverdeja, ¿por qué la Iglesia instaura la celebración del Carnaval de Ánimas? Pues esta fiesta se remonta en torno al siglo XVII a nivel general, en la Iglesia, pero sobre todo en los pueblos donde el párroco, por iniciativa, pues hace esta función solemne religiosa en honor a las ánimas del purgatorio. ¿El por qué? Bueno, de todos he sabido que el carnaval viene de la época pagana, Grecia sobre todo, donde la gente se disfrazaba para cometer incluso pecados, ¿no? A raíz de esos disfraces, de esas máscaras, esas acciones que no se atrevían a realizar a cara descubierta, se disfrazan y caen en esas acciones. Entonces, la Iglesia instaura esta fiesta para recordar a los cristianos que también se disfrazaban y que también se enmascaraban en esos días del carnaval y que realizaban pues, pecados, la finalidad de esas acciones y la finalidad de esas obras. Si todos cometemos pecado y no nos confesamos, no nos arrepentimos de nuestras culpas, pues bien sabemos por la doctrina de la Iglesia que podemos, y los dogmas de fe, que podemos pues, llegar al infierno, podemos llegar al purgatorio, ¿no? La Iglesia nos habla del purgatorio como ese estado de purificación de aquellos que muriendo aun en gracia de Dios, las penas de sus pecados les hacen necesitar esa purificación. Entonces, en estos días de carnaval, ¿qué es lo que se realiza? Pues principalmente rezar. La mejor oración que tenemos en la Iglesia es la celebración de la Santa Misa y junto con la misa pues ofrecer responsos, ofrecer sufragios, esas oraciones también de forma privada por las almas de los difuntos, las almas del purgatorio. Valdeverdeja es uno de los municipios que todavía celebra este carnaval. ¿Qué actos tiene este pueblo y qué ritos tiene este pueblo en torno a esta celebración? Pues bueno, el carnaval en Valdeverdeja empieza sobre todo unos días anteriores a lo que es así el domingo gordo de carnaval, el día grande, pues con la realización de los dulces que después pues, podremos contemplar y podemos ver, pero todo se centra principalmente en el domingo de carnaval, con una solemne celebración de la misa, donde viene la escuadra, la soldadesca, vestida con el traje típico de aquí, donde se reza por los difuntos al terminar, y luego después de la función religiosa, que luego os comentará una persona de aquí del pueblo, pues tiene lugar el acto, por así decirlo, castrense, donde la soldadesca tiene su papel, donde tiene su función. ¿Y cómo vive el pueblo de Valdeverdeja estos días? ¿Cómo se prepara y cómo se vuelca el pueblo con esta celebración? Pues Valdeverdeja tiene 3 fiestas religiosas. La primera es, por así decirlo, con más cariño, más devociones, su patrona, la Virgen de los Desamparados, que se celebra el primer domingo de mayo, luego San Blas y el carnaval. Pero resulta curioso que el carnaval sea la fiesta que con más intensidad se vive, puesto que los animeros, la gente que se viste, que se ofrece para bailar el tototón, que es como así se llama el baile propio, pues claro, la familia saca todos sus halcones, sacan sus trajes, la realización del dulce, de la fruta, pues todo eso hace que se viva con mayor profundidad, ¿no? y que sea una de las fiestas que, de hecho, es el pueblo, el día que más gente viene al pueblo, porque todo el mundo vive con gran entusiasmo y con gran tradición esta fiesta desde sus antepasados. Y vemos que la iglesia se adorna de una manera particular. ¿Qué se utiliza para adornar la iglesia en estos ritos? Pues mira, aquí la parroquia de Valdeverdeja tiene pues, un gran ajuar religioso, litúrgico. Lo hemos vivido estos días atrás con la fiesta de San Blas, que se saca todo el terno rojo por el martirio. Pues aquí en estos días cobra su color el negro. El negro nos habla del luto por los difuntos, que es también la vestidura propia de las exequias, pero también vemos elementos aquí en la parroquia, como es el cuadro de ánimas, para hacernos ver la importancia de esas almas que necesitan de esa purificación para salir de ese estado. También vemos el catafalco, que nos recuerda por nuestros difuntos, lo que es el cuerpo, el cadáver, y también vemos otros elementos que nos hablan también del carnaval, como son las alabardas,
cómo es el sombrero, cómo es la bandera, el tambor, que luego también cuando se hable del baile posterior pues os explicarán. Mari Carmen, vecina de Valdeverdeja, colaboradora con la parroquia. Cuéntanos, la soldadesca es una figura importante en esta celebración. Háblanos de ella. Pues mira, la soldadesca se compone de animeros, animero, ¿vale? Él va vestido de calzón y la chica lleva o bien traje de labradora o traje de novia. Y es, digamos, como una instrucción que hacen, ¿vale? Y va acompañada por el tambor, por supuesto, el abanderado, la bandera, y luego, bueno, pues ellos, los animeros siempre van muy bien presentados y todo eso. También los animeros, antes de hacer lo de los dulces y todo eso, también es costumbre de salir por las casas para pedir los productos para elaborar el dulce, ¿no? Y de eso se encargan los animeros. Luego ya, una semana antes de los dulces, o sea, de hacer los dulces, pues estamos preparándolo, elaborándolo, la fruta de Sardén, que se llama. Y bueno, pues siempre tenemos mucha ayuda. Deberían de ir los animeros a ayudarnos un poquito más, pero bueno, siempre la gente del pueblo pues colabora y todo eso. Y luego, pues cuando llega el domingo, la fiesta grande, pues ellos son los protagonistas, son los que se encargan de hacer la soldadesca, que llamamos, o tototón, porque siempre lo entendemos más por tontotón, pero es la soldadesca y es como un desfile más o menos, muy colorido, muy bonito, y la verdad que el pueblo se vive por ello. Y cuéntanos un poquito de los trajes, ¿cómo hacéis los trajes? ¿Son artesanales o cómo se van heredando o de dónde vienen los trajes? Pues viene de muchísimo tiempo, de generación en generación, porque empezarían las abuelas, luego siguen las hijas y luego las nietas. Y hay dos trajes, uno de labradora, que lleva el guardapiés rojo, pintado, y el de novia es como más de otra manera, porque es, digamos, el de labradora como que es más de diario, y el de novia pues es como más festivo, lleva el guardapiés azul y diferente, porque lleva como una chaqueta, digamos, negra, con un pañuelo bordado de lentejuelas, y el de labradora pues lleva, como he dicho, el traje rojo, pero luego lleva bordado a mano también, que se llama el capotillo, el sayuelo y todo eso. Son diferentes, son muy bonitos, pero muy diferentes. Y como vecina de Valdeverdeja, ¿cómo viven esos días de celebración? Pues mira, con muchísima ilusión, por supuesto. Además que cada año va saliendo muchísimos más trajes, la gente más se anima. Mira, este año es que son animeros, pero 52 parejas. O sea que tú te puedes imaginar, cada año esto se va engrandando más. Y bueno, pues lo vivimos, la verdad, prácticamente estupendo. Luego también cuando el domingo que bailan los animeros, cuando ya se termina la soldadesca, pues ellos se encargan de ir a hacer el ofertorio. El ofertorio es una mesita que se pone con el párroco y el alcalde, y los animeros se encargan de ir por el personal, la familia, para llevarla a ofrecer, y todo ese dinero pues va para las armas del purgatorio. Don Adrián, también es usted párroco de El Torrico, también celebra este pueblo el Carnaval de Ánimas, pero con matices, o sea, no tienen que ver mucho carnaval, cada uno tiene su celebración. Eso es. Bueno, bienvenidos aquí a la parroquia de San Gil Abad de Torrico, y bueno, el sacerdote que viene a estos dos pueblos,
pues sabe que hay una fiesta común entre las dos parroquias, que es el Carnaval de Ánimas. Es la misma fiesta en los dos pueblos, pero con matices muy diferentes, como bien ha dicho usted. Aquí principalmente es más prolongado, tiene más duración, empieza el sábado por la tarde con el rezo del Santo. Bueno, primero se reparten los bastones en la plaza para la escuadra de ánimas, para formar lo que es en la soldadesca, después se acude a la parroquia, se tiene el rezo del Santo Rosario y después la procesión al cementerio, donde se reza un responso, se baila la bandera allí en el lugar y después se viene otra vez a la iglesia para subastar los banzos de las andas que portan el cuadro de ánimas. También el día grande es el domingo, que también tiene una función religiosa, y tanto el sábado como el domingo, después de las celebraciones religiosas, tiene lugar en la plaza la celebración castrense de la soldadeja, como luego después les contará Mari Carmen, que es la presidenta, la capitana de esa escuadra de ánimas que hay aquí en Torrico. El motivo de la celebración pues es el mismo que en Valdeverdeja, no se sabe la fecha exacta de aquí, puesto que se perdió el archivo parroquial en la Guerra Civil y no se sabe el año que comenzó todo este carnaval de ánimas. Sí que hay que señalar y hay que decir que aquí en Torrico siempre se ha mantenido el carnaval, aun a pesar de las dificultades, los contratiempos tanto de la historia como del tiempo, pero sí que se ha celebrado de una forma más sencilla, humilde o una celebración más festiva. Siempre ha habido carnaval. Prueba de ello es cuando tuvimos la pandemia, pues también se tuvo la celebración del carnaval mucho más recogido, según pues, las prescripciones que nos mandaban desde arriba, pero aquí también en la parroquia ese año se celebró. Y también vemos elementos decorativos en la iglesia que ponen para esa celebración. ¿Qué elementos tienen? Pues aquí, muy parecido a Valdeverdeja, también las ropas luctuosas que nos señalan el luto por las ánimas y por los difuntos. También vemos la bandera, el tambor, las alabardas, el cuadro de las ánimas, que es, por así decirlo, el protagonista, junto con la escuadra de estos días de fiesta, de celebración, pues que nos hablan de ese elemento tan característico como es la soldadesca, donde vemos que un papel importante ocupa la bandera, que es como esa llamada que los fieles elevan a Dios por las ánimas de sus difuntos, y también el tambor, que es también la llamada para formar esa soldadesca y seguir el ritmo tanto de la celebración religiosa como de la castrense. ¿Y cómo vive el pueblo esos días? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se vive en Torrico ese carnaval de ánimas? Pues en Torrico se vive también con muchísima emoción, con muchísima alegría, con mucha devoción, porque es una celebración, hay que ver desde vista el punto de vista religioso, es una celebración cristiana y que ya comienza con esas vísperas del carnaval, desde el Día de las Candelas, cuando el tamborilero va recorriendo por las tardes las calles del pueblo con el sonido del tambor, pues haciendo partícipe al pueblo de que el carnaval pues ya está llegando. Es como un pregón, de una manera muy sencilla, de que estas fiestas de Carnestolendas pues están llegando a nuestro municipio. También se vive con mucha emoción, pues no solo abriendo los baúles de las casas cuando sacan sus galas, sus trajes, sino también con la elaboración del dulce, que también se realiza pues, por las ánimas para que todo lo que se recaude sea no solo por mantener la escuadra, los elementos propios de esta hermandad, sino también pues, para celebraciones religiosas por las ánimas del purgatorio. Mari Carmen, capitana de la escuadra de ánimas,
Cuéntanos qué es esa escuadra de ánimas y cómo interviene en esta fiesta. Pues la escuadra de ánimas está compuesta por capitán, capitana, oficiales, cabo de escuadra, sargento, sargenta, tamborilero y el abanderado. ¿Y qué hacen? ¿Cómo intervienen en esta fiesta? Y si siempre son las mismas personas o se eligen otras, o cómo se nombra la escuadra. La escuadra, bueno, hay gente, la capitana o el capitán echaban manda para ciertos años, pero bueno, hay años que ya no echen, pues llevamos muchos años los mismos, para que no se pierda. O sea, los chavales varían, porque hay años que no pueden, porque están estudiando por el trabajo, no pueden serlo, pero casi todos participan. Y luego, ¿qué vestimentas lleváis? Las vestimentas llevamos los 3 trajes típicos del pueblo. El traje de labradora, que lo llevan las chicas, el traje de franjas, que era el traje de novia, y el traje de calzón, que es el traje que lleva el hombre. ¿Y cómo se componen estos trajes y cómo se hacen? Me imagino que no sé si se harán a mano, serán artesanales, o cómo se van consiguiendo estos trajes. Estos trajes son artesanales, es todo hecho a mano. Son de generación en generación, van pasando. Sí que ya se han rectificado mucho, porque hay nuevos, con nuevas telas, con nuevas cintas, porque los antiguos la gente era más menudita, más pequeña, y no todo el mundo lo tenía. Sí que si tienes un antiguo va pasando de abuelas a madres e hijas, pero bueno, ya se está confeccionando mucho, que no lo tienes, lo que pasa, bueno, pues han galanado un poquito más de lo que eran antes, eran más austeros, más sencillos. ¿Y de qué se componen estos trajes? Está el de labradora, que es un guardapiés pintado en rojo o amarillo, puede ser, o bien con picado, que el picado es un paño encima de otro, picado haciendo figuritas, y este es pintado. Suele llevar a golguera, sayuelo, mandil y calcetas de ganchillo o de lana. Y se cubierta la cabeza con un pañuelo de algodón. Ese es el de labradora. Luego el de franja está compuesto por guardapiés con cintas, la falda de guardapiés se llama aquí, el mandil negro, sería un jubón negro de terciopelo o tela brocada, y encima suele llevar una pechera de malla, que se hace mucho la malla, se borda, malla, se teje la malla y luego se borda. Y luego suele llevar un pañuelo encima, pañuelo de talle se llama, pañuelo que va cubierto el hombro se llama pañuelo de talle. Los de ahora suelen ser de tul, y ya adornados con lentejuelas. Los que se han aparecido antiguos son de tela batista, bordados a cadeneta, o sea, bueno, se han aparecido a lo largo de la historia, han salido pañuelos, tenemos uno de 1830 y algo, que viene bordado y todo, y los hay de malla antiguos. Y luego lleva, en la cabeza también lleva un pañuelo de seda, y luego encima lleva la mantellina. En la iglesia tienes que cubierta la cabeza. Las medias suelen ser de malla, y los zapatos bordados. Como con cintas atrás. Auténticas joyas. Sí, la gente se las bordaba, las cintas, son joyas, de verdad, son una joya. ¿Y los chicos cómo van? ¿Los hombres cómo van? Los chicos van con un traje de paño, lleva el calzón, que es un pantalón por la rodilla, y luego las calzas, que van encima, con botones a los lados. Luego lleva debajo la camisa de novio, que está ahí bordada. Encima llevan una chamarreta con una cinta adornada, es como si fuera un chaleco, pero aquí se llama chamarreta. ¿Y tenéis algún rito, algún baile o alguna celebración durante la celebración del Carnaval de Ánimas que hace la escuadra? La corrida de sargentos se baja de la iglesia, se baja, se queda el sacerdote, el alcalde, a un extremo de la plaza, toda la escuadra, todas las sargentas van en fila con un oficial al lado, hay una fila de 4 chicas y un oficial.
y cada lado va un sargento. Todos nos vamos al fondo de la capitana, el abanderado, el cabo de escuadra, todos al fondo del otro lado, enfrente del sacerdote y el alcalde. Al son del tambor van pasando todas las filas, un cabo de escuadra, una fila de chicas, y los sargentos los van custodiando hasta llegar todas las filas a donde está el sacerdote y el alcalde. Todo al son de tambor. Una vez que han pasado todas las 7 o 8 filas, depende, hay años más, menos, chicas, una vez que eso, el tambor cambia de ritmo, más fuerte. Sale el cabo de escuadra con su bastón, los sargentos ya colocados, y cuando empieza a sonar el tambor fuerte, ya empieza la carrera de sargentos.